Muy bien. Ahora nos vamos a ir al tema de músculos de la cabeza y la cara. Y los músculos de la mímica representan la capa muscular superficial de la zona facial. Se originan directamente de la membrana ósea y de músculos vecinos a los que están unidos y obviamente se insertan bien a otros músculos de, de la, de la mímica o se irradian directamente al tejido conectivo cutáneo. Carecen de fascia, lo que dificulta su disección, y tienen una inserción ósea y otra cutánea que ayuda a movilizar la piel. A causa de su inserción cutánea, los músculos de la mímica son capaces de mover la piel facial, por ejemplo, formar arrugas, la función que puede ser pasajeramente inhibida mediante el empleo de toxina botulínica, originando una mímica diferenciada. Ahora bien, la miología de cabeza y cuello, la función, posee una función protectora y también permiten la ingestión de alimentos, cerrar la boca durante la deglución, en fin, otros aspectos. Todos los músculos de la mímica están inervados por ramos del nervio facial, mientras que los músculos masticadores están inervados, por fibras motoras del nervio trigémino. Los músculos faciales son también denominados músculos de la mímica, en razón de su relevante participación en la expresión del rostro humano. Sin embargo, eh, es importante señalar que la expresión facial contribuye también los músculos masticadores y de modo muy particular los movimientos del globo ocular y la expresión de la mirada, ¿vale? Los músculos se agrupan en torno a los orificios de la cara, extendiéndose alguno por el cuello o por la bóveda craneal. Ahora bien, eh, la organización biológica de cabeza y cuello, a este nivel podemos distinguir dos tipos de estructuras musculares: los músculos de la mímica facial o de la expresión facial, y dos, los músculos masticadores, ¿vale? Que intervienen en la masticación y el proceso deglutorio en general. En estos últimos se ve la guía de la articulación temporomandibular, la ATM, pero para aprender la multitud de músculos que forma de forma sistemática, lo agrupamos según su posición, ¿vale? Muy bien, perdón, muy bien. En primer lugar, los músculos de la mímica, el grupo bucal. Aquí tenemos el enfoque de la boca, ¿vale? Y el primer músculo en el cual nos queremos centrar es en el músculo orbicular de la boca. El músculo que cierra la boca, así de sencillo. Segundo músculo, el músculo bucinador, ¿vale? ¿Qué importancia tiene el músculo bucinador? Bueno, es el músculo de las mejillas, importante al comer y al beber, ¿va? Está también el músculo cigomático mayor, que es el músculo mayor del arco cigomático, ¿vale? Perdón. También está el músculo risorio, lo podemos ver aquí, el músculo risorio, que es el músculo de la risa, ¿va? El músculo elevador del labio superior, este eleva obviamente el labio superior, ¿va? El músculo elevador del ángulo de la boca, pues obviamente este lo que va a hacer es elevar
El ángulo de la boca, así de sencillo. El músculo depresor del ángulo de la boca, ese baja el ángulo de la boca, ¿va? Baja. El músculo depresor del labio inferior, que está, ay, perdón, por arribita del músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior baja el labio inferior. Y el músculo mentoniano, que es el músculo del mentón, ¿va? Entonces, esa es la parte importante que queremos comentar. Ahora, vamos a irnos a el grupo del grupo bucal, de los músculos de la mímica, del 1 al 10, ¿va? Lo vamos a ir explicando esto. Aquí en las imágenes se ve la numeración 1, 2, 3 y en fin, ¿va? Ok, muy bien. Vamos a iniciar con el músculo orbicular de la boca, que es este. Es este músculo del número 1. Ya habíamos mencionado que es el músculo que cierra la boca. Eh, músculo orbicular de los labios. Es un músculo elíptico, situado en el espesor de los labios. En realidad podría describirse como formado por dos músculos semi-orbiculares, uno en cada labio, que se entrecruzan sus fibras en las comisuras bucales y se insertan en la piel y mucosa de las mismas. Ahora, consta de dos porciones, labial y marginal. La porción labial se sitúa bajo la porción roja, es decir, el borde libre de los labios. La porción marginal forma la periferia del músculo y consta de fibras que se dirigen desde los relieves alveolares de los caninos a la comisura labial. Ahora, función. Actúa como un esfínter que cierra los labios. Desempeña un papel relevante en la vocalización del lenguaje y contribuye a la succión y también a los besos, ¿va? Nos vamos a ir al segundo músculo, que es el músculo bucinador. Se encuentra formando las mejillas. Se origina en la zona posterior de la mandíbula y se inserta en la comisura, en la, en la comisura de los labios. Su contracción permite soplar y apretar la mandíbula, ¿vale? El bucinador. El bucinador es el que vemos aquí y es el que se ve aquí en la segunda imagen, ¿va? Por eso se les puso esta imagen. Eh, este permite soplar y apretar la mandíbula. Inervado obviamente por la rama cérvico-facial y la rama temporofacial del nervio facial. Ahora bien, su función del bucinador sirve para la masticación, manteniendo el bolo entre la mejilla y los dientes. También expulsa el aire a través de los labios, como sucede al soplar y al silbar. Es decir, el silbar o soplar se lo debemos gracias al bucinador o parte de esta función. Tercer músculo, que vemos aquí en la imagen, y también lo podemos ver en esta parte de la imagen. Aquí está el elevador del ángulo de la boca. También algunos lo llaman como músculo canino, ¿va? Se origina en la fosa canina del maxilar y termina en la comisura labial, ¿ok? Como aquí lo podemos ver. Eleva la comisura bucal y el labio superior descubriendo los dientes y contribuye a la formación del surco nasolabial. Ahora, nos vamos a ir al cuarto músculo. El cuarto músculo es el depresor del labio inferior, ¿va? Este músculo también se le conoce como músculo cuadrado del mentón. Tiene su origen en la parte
este, en la parte anterior de la mandíbula, por debajo del agujero mentoniano, y termina sobre la piel del labio inferior. Su contracción permite deprimir el labio inferior, inervado por el nervio facial. Ahora nos vamos a ir por el músculo cigomático mayor. El músculo cigomático mayor. Es un músculo alargado y acintado, generalmente robusto. Se origina en la cara lateral del hueso cigomático. Desciende oblicuamente para terminar en la comisura labial. Su acción es desplaza el ángulo de la boca hacia arriba y hacia afuera, caracterizando las expresiones de alegría y de risa. ¿Vale? Entonces, para que se lo queden más grabado, el músculo cigomático mayor es como esa tirita, ¿va? Y esa tirita ayuda mucho a expresiones de alegría y de risa. ¿Por qué? Porque la contracción unilateral proporciona al rostro un gesto de escepticismo. También esa es otra, ¿va? Ahora bien, nos vamos a ir a otro músculo, el sexto músculo, que es el músculo cigomático, pero si ya hablamos del mayor, ahora falta el menor, ¿va? El menor, que es este, que está arribita del mayor, ¿va? Está arribita del mayor. El músculo cigomático menor es un músculo delgado y de forma cintada que tiene su origen en la cara lateral del hueso cigomático. Termina sobre la piel del labio superior. Su acción. ¿Qué acción tiene? Bueno, participa en las mismas funciones que el músculo elevador del labio superior y al igual que él, contribuye a la formación del surco naso labial. ¿Vale? Ahora bien, em, hablamos sobre que el músculo cigomático menor tiene las mismas funciones que el músculo elevador del labio superior. Entonces, ¿qué acciones tiene el músculo cigomático menor? Bueno, este músculo eleva y vierte el labio superior, dando a la boca un aspecto rectangular. Y este es muy característico. Participa en expresiones de disgusto, de menosprecio, todo lo contrario. ¿Ya se dieron cuenta? El músculo cigomático mayor es más de risa, de alegría, y el otro actúa más en su función sobre disgusto, menosprecio, todo esto, ¿va? Entonces, también es una manera de que ustedes puedan darse una idea de cómo es que funciona cada músculo y de dónde se ubican, ¿va? Entonces, músculo mayor, contracción unilateral, provoca expresiones de alegría y el músculo menor provoca expresiones de, de disgusto o menosprecio, ¿va? Entonces, si el músculo cigomático menor tiene o participa en las mismas funciones que el músculo elevador del labio superior, entonces por ende también podemos decir que el músculo elevador, que es el siguiente músculo que vamos a ver, que es el del número 7 de la imagen, este músculo elevador del labio superior son fibras musculares que vienen desde el borde infraorbitario, ¿vale? Orbicular de los ojos, hasta el labio superior, orbicular de los labios. A ambos lados de la nariz, perdón, terminan en la piel del labio superior, ¿va? Su acción, pues este músculo eleva y vierte el labio superior dando a la boca un aspecto rectangular, ¿va? Participa en las expresiones de disgusto o de menosprecio, como ya habíamos comentado en el otro músculo cigomático menor, ¿va? Va muy aliado a estos músculos. El octavo músculo es el músculo depresor del ángulo de la boca. Músculo depresor del ángulo de la boca. También se le conoce como músculo triangular. Es muy importante esta parte.
¿Por qué es importante? Porque es un músculo amplio y triangular que se origina en la parte anteroexterna de la mandíbula, junto al borde inferior y se extiende hasta la comisura labial. También tenemos el músculo mentoniano, también se le conoce como músculo de la borla de la barba. Es un músculo de forma cónica que ocupa el espacio entre los depresores del labio inferior y se origina en la parte anterior de la mandíbula, sobre la eminencia alveolar del segundo incisivo, y termina en la piel de la barbilla. Su acción de este músculo es que eleva el mentón y el labio inferior. También produce el pliegue labio-mentoniano y participa en las expresiones de duda, también de soberbia, de desdén, bueno, en fin, ¿no? En los niños pequeños, su contracción caracteriza el gesto de hacer pucheros durante el llanto, ¿va? Entonces, esta es una manera, una guía para ver qué función tienen estos músculos. Por último, el décimo músculo que vamos a ver es el músculo risorio. Es un estrecho fascículo de fibras musculares que se extienden de horizontal desde las fascias parótidas y maceterina a la piel de la comisura labial. Tiene una gran variabilidad, ¿va? Su acción de este músculo es que desplaza ligeramente las comisuras labiales hacia afuera, es decir, mueve el ángulo de la boca lateralmente y su actividad contribuye a la expresión de la sonrisa, pero también a dar el rostro una actitud sarcástica también, ¿va? Ok, esto sería en brevedad los músculos de la mímica. Ahora nos vamos a ir a otro grupo de músculos de la masticación, que es muy importante saber sobre la masticación, principalmente en odontología. En sentido estricto, se considera que son cuatro los músculos masticadores. El músculo macetero, dos, el músculo temporal, tres y cuatro, el músculo pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. ¿Vale? Muy bien. La función primaria de todos estos músculos es el cierre de la boca y los movimientos moledores de la mandíbula contra el maxilar. Todos elevan la mandíbula y cierran así la boca. Todos los músculos masticadores están inervados por el nervio mandibular, que es el tercer ramo del nervio trigémino, del nervio del quinto craneal, ¿va? Los músculos de la mímica, en cambio, están inervados por el nervio facial. Ojo con esto, ¿va? Y aunque intervienen en otras funciones, como la deglución, la mímica y la articulación de la palabra, estos músculos mandibulares son la parte fundamental del aparato masticatorio. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con el músculo macetero. El músculo macetero puede palpar fácilmente sobre el ángulo y la rama mandibular, especialmente cuando se aprietan los dientes con fuerza. Su origen se extiende por el borde inferomedial del hueso malar y el arco cigomático hasta confluir con el de las fibras anteriores de la cápsula de la articulación temporomandibular. Ahora bien, tiene dos porciones principales y dos fascículos accesorios. Estos últimos pueden considerarse como músculos independientes cuando están bien desarrollados. Las porciones principales son la superficial o lateral y la profunda o medial, ¿va? La porción superficial se origina en el hueso malar y la porción profunda en la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿va? Las dos porciones convergen de forma que la profundidad
se inserta en la cara externa de la rama de la mandíbula y la superficie en el ángulo mandibular y su tuberosidad maceterina. La porción superficial se tiende, por tanto, oblicuamente hacia abajo y atrás, mientras que la profunda discurre verticalmente. Entonces, al cruzarse, como podemos ver aquí en la imagen, al cruzarse, ay, perdón, aquí, al cruzarse, las fibras musculares anteriores de la porción profunda se, se imbrican con los de las porciones superficial, de tal manera que las porciones pueden individualizarse por detrás y por arriba, pero no por delante o en la inserción del músculo. Ambas porciones están entrevaradas con láminas tendinosas internas, en las cuales las fibras musculares se insertan en forma de barbas de pluma por ambas caras, ¿va? Ahora bien, el músculo macetero y sus fascículos accesorios están unidos por la fascia maceterina. Su función del músculo macetero. Por la dirección, potencia y número de fibras, el músculo macetero lleva con fuerza el ángulo mandibular tanto hacia arriba, todo el músculo, como hacia adelante, toda la porción superficial. Si solo se contrae la porción superficial del músculo de un lado, la protrusión se convierte en lateralización. Sin embargo, la actividad del músculo macetero durante la protrusión y la lateralización de la mandíbula es pequeña y su acción estabilizadora es mínima en la posición de reposo. La acción del músculo macetero es realmente potente en el cierre mandibular contra resistencia característico de la masticación, tanto cuando se parte de una posición mandibular con simetría bilateral como lateralizada, ¿va? Ahora bien, su inervación. El músculo macetero está inervado por el nervio maceterino, rama del tronco anterior del nervio mandibular. ¿Ok? Entonces, en brevedad, si fue muy confuso toda esta información, simplemente apréndanse estos 4 puntos importantes del músculo macetero: origen, inserción, función e inervación. De manera breve, su origen tiene dos porciones: porción superficial, arco cigomático, los 2 tercios anteriores, y la segunda porción es la porción profunda, arco cigomático, el tercio posterior. Ese sería el origen. La inserción, de manera concisa y breve, es tuberosidad maceterina en el ángulo de la mandíbula. Esa es la inserción. Su función tiene dos funciones importantes, de manera breve, para abreviarlo. La primera es que eleva la mandíbula, es decir, cierre de la mandíbula es igual a aducción. Y aparte, su segunda función es adelanta la mandíbula, es decir, protrusión. Y por último, la inervación del músculo macetero es el nervio maceterino, rama del nervio mandibular, que está en el tercer ramo del nervio trigémino. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al músculo temporal. Músculo temporal, que está de este lado de la imagen. Músculo temporal. Este músculo temporal se origina en la fosa temporal, desde la línea temporal superior hacia abajo, y también en la cara interna de la fascia que cubre el músculo, fascia temporal, la cual se inserta en la misma línea temporal superior y mediante un desdoblamiento en los bordes superolateral y superomedial, la apófisis cigomática. El vientre muscular tiene forma de abanico plano. Las fibras más posteriores son casi horizontales y las más anteriores verticales.
La inserción anterior del vientre muscular no llega hasta el borde posterior del hueso malar, del que queda separada por un espacio ocupado por grasa, ¿va? Todas las fibras se reúnen en un potente tendón que discurre medial a la apófisis cigométrica y acaba insertándose en la apófisis coronoides. Lo podemos ver en la imagen. Y en las regiones eh, medial y lateral de la rama mandibular próximas a ella. Entonces, asimismo, se inserta en borde anterior de la rama mandibular, llegando muy abajo hasta el espacio retromolar del cuerpo de la mandíbula. ¿Vale? Muy bien. Función. El músculo temporal funcionalmente puede dividirse en dos partes, la anterior y la posterior. Su función en anterior es estabilizadora, es estabilizar la articulación y está en continua contracción postural, isométrica, con tendencia al cierre de la boca. Desde ahí su contracción intensa produciría el cierre potente de la boca, ¿va? Ahora bien, la parte posterior, compuesta por las fibras más horizontales, tiene dos cometidos. Con la boca en cualquier posición, es retractora del cóndilo. Además, cuanto más abierta está la boca, más contribuye asimismo al cierre de esta. Ahora bien, la acción conjunta elevadora y retrusora del músculo temporal es importante para el cierre de la boca contra resistencia, por ejemplo en la masticación, pero no en el cierre suave de la boca sin resistencia antagónica. Es posible palpar la tensión de la fascia temporal bajo la piel, tanto en la masticación como cuando se hace oclusión y cierre contra la resistencia, perdón. ¿Va? Ahora bien, la inervación. El músculo temporal está inervado por dos o tres nervios temporales profundos, ramos del tronco anterior del nervio mandibular. ¿Ok? En brevedad, de lo que acabamos de decir, el músculo temporal, su origen es la línea temporal inferior del plano temporal, es decir, la fosa temporal. ¿Vale? Ahora, su inserción, vértice y superficie medial de la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ah? Ok. Su función, tiene tres funciones. Levanta la mandíbula, es decir, aducción. Esto con ayuda de todas las fibras, pero especialmente las verticales. Segunda función, retira la mandíbula adelantada, es decir, retrusión. Y esto es por las fibras dorsales horizontales. Y por último, su tercer función es una contracción unilateral, es decir, movimiento de trituración. ¿Qué quiere decir esto? Que desplaza la cabeza de la mandíbula del lado que equilibra hacia adelante, ¿vale? Y la inervación, por último, es el nervios temporales profundos, ramos del nervio mandibular, y estos son parte del tercer ramo del nervio trigémino. Muy bien. Ahora vamos a ir a la tercera parte. Perdón. Sí, la tercera parte son el músculo pterigoideo medial. Músculo pterigoideo medial, que lo podemos ver aquí. Músculo pterigoideo medial. Son estos, ¿va? Ok, muy bien. Tienen dos cabezas musculares que, que difieren aquí también lo podemos ver, músculo pterigoideo medial. Difieren poco en la dirección de sus fibras. Una se origina en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Ah? Ok.
de la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Ok? La otra, más pequeña, toma origen en la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entre estas dos cabezas se sitúa el origen de las fibras maxilares de la cabeza inferior, del músculo pterigoideo lateral. Las dos cabezas del músculo pterigoideo medial convergen hacia atrás, abajo y afuera para insertarse en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Ahora bien, su función. Su función del músculo pterigoideo medial es un potente músculo elevador y estabilizador de la mandíbula. Tiene además, tiene además un componente protrusor que se transforma en lateralizador si actúa el músculo de un solo lado. El músculo pterigoideo medial en aspectos de inervación está inervado por un ramo directo del nervio mandibular antes de que éste se divida en sus troncos anterior y posterior, ¿vale? Entonces, en resumen, el músculo pterigoideo medial, su origen está de la fosa pterigoidea y la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿va? De la apófisis pterigoides. Ok. Inserción superficie medial del ángulo de la mandíbula, es decir, la tuberosidad pterigoidea. Su función levanta la mandíbula, es decir, aducción. Y su inervación es el nervio pterigoideo medial del ramo del nervio mandibular. El músculo pterigoideo lateral, que sería el siguiente músculo de la masticación, en brevedad, presenta dos cabezas. Una es horizontal y se origina en la superficie inferior del ala mayor, del, del esfenoides, cabeza superior. La otra cabeza inferior tiene un origen doble en la cara lateral de la apófisis pterigoides y en la tuberosidad del maxilar. El músculo pterigoideo lateral ejerce importantes acciones complejas, por ejemplo, depresoras, elevadoras, lateralizadoras y estabilizadoras. Por otra parte, el músculo pterigoideo lateral es el primer músculo que se contrae para la apertura de la boca, músculo iniciador. Así, la contracción bilateral potente de las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral produce una pequeña apertura del espacio interoclusal. Esta estrecha apertura va acompañada al final de la protrusión mandibular. La acción bilateral de la cabeza inferior aumenta la apertura del espacio interoclusal y abre finalmente la boca. La acción del músculo pterigoideo lateral de un lado es importante además en la rectificación lateral, con ligera apertura oblicua del espacio interoclusal de los potentes movimientos de cierre producidos por los músculos elevadores que estudiaremos más adelante. Esta rectificación es previa a la reintroducción de alimento mediante la presión opuesta entre sí de la lengua y el músculo bucinador en el espacio interoclusal, ¿va? Eh, su inervación. El músculo pterigoideo lateral está inervado por un ramo directo del tronco anterior del nervio mandibular y por unos ramitos desprendidos del nervio temporal profundo anterior cuando pasa entre sus dos cabezas. Los dos músculos pterigoideos participan de forma adicional en movimientos de trituración. Los músculos macetero y pterigoideo medial forman un asa muscular en la que está colgada la mandíbula, por así decirlo. Bueno, más bien, sí es así. La abertura de la boca se realiza por la musculatura suprayoidea
y la fuerza de gravedad, obviamente. No se puede olvidar que en la masticación, aunque no se mueva en la mandíbula, también intervienen otros músculos, como son el músculo bucinador y otros músculos faciales, la lengua e incluso los músculos infraoideos. ¿Va? Muy bien. Eso hablando en la parte de músculos masticadores. Ahora nos iríamos a los músculos nasales. Músculos nasales. Muy bien. Am, bueno, el, en grupo nasal tenemos pues obviamente que enfocarnos en la nariz y en la nariz tenemos en brevedad em, cuatro músculos. Cuatro músculos importantes que tenemos que mencionar. El músculo prócer, en brevedad, frunce la raíz nasal. El músculo nasal, el músculo nasal, básicamente estrecha el orificio nasal. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ese eleva el labio superior y el ala de la nariz, obviamente. Y el músculo depresor del septo nasal, el músculo depresor del septo nasal estrecha el orificio nasal. ¿Va? Muy bien. Ahora, este, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el músculo nasal. El músculo nasal tiene o se origina por encima del relieve alveolar del incisivo lateral, entremezclando sus fibras con los del músculo depresor del septo nasal y luego asciende y se divide en dos porciones, ¿va? La porción transversa cubre el dorso de la nariz insertándose en la aponeurosis nasal, la cual sirve de nexo de unión al músculo contralateral. Tenemos eh, la porción alar, que se extiende debajo de la piel del ala de la nariz, insertándose en ella. Y su acción de este músculo es que dilata los orificios nasales. Entonces, la porción transversal es el compresor de la narina y la porción alar es el dilatador de la narina. ¿Va? Ok. Muy bien. Su origen del hueso nasal, eh, pues obviamente es el maxilar, ¿no? Su inserción, pues está la porción transversa, es decir, el compresor de la nariz del lado opuesto, el cartílago nasal y el tabique nasal. Perdón, el cartílago nasal nada más, perdón. Ah, sus acciones, tanto como ya habíamos mencionado, la porción transversa comprime la nafina, perdón, la narina, y el cartílago nasal, que está en la porción alar, dilatador de la narina, pues obviamente va a dilatar. ¿Qué? Pues la narina, los orificios nasales. El nervio facial, o el que lo inerva, es el nervio facial del ramo bucal. Y y eso sería parte del músculo nasal. Ahora, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, muy importante, tiene su origen en la apófisis frontal del maxilar. Desciende al surco nasogeniano y termina en la parte posterior del cartílago del alar mayor de la nariz y en la piel del labio superior. Su acción de este músculo es que tira hacia arriba y hacia afuera del ala de la nariz, contribuyendo a su dilatación, al tiempo que eleva el labio superior. ¿Va? Muy bien. Ahora,
Eh, el músculo depresor del tabique es un pequeño músculo que se origina por encima del relieve del incisivo medial y asciende al terminar en la piel del subtabique nasal. Su acción es que retrae el orificio nasal y contribuye a la presión de seriedad y preocupación. ¿Va? Entonces, en brevedad, el músculo depresor del tabique, su origen, pues es en maxilar igual, su inserción, tabique nasal, sus acciones, tira del tabique nasal anteriormente para estrechar la narina, el nervio sigue siendo el nervio facial, el ramo bucal, como en el músculo nasal, y pues es un antagonista del músculo dilatador de la narina, ¿va? Y por último, el músculo prócer o el músculo piramidal está constituido por fibras musculares verticales que cubren la raíz de la nariz. Se origina en los huesos nasales y termina en la piel del entrecejo, entremezclándose con el músculo frontal. Su acción de este músculo es que tira hacia abajo de la piel del entrecejo y forma pliegues horizontales en esa zona. Contribuye a dar al rostro el aspecto de una mirada pero dura, de esos rudos que podemos ver en las películas. Entonces, el músculo prócer, en brevedad, su origen es en el hueso nasal, perdón, de la apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. Su inserción, pues obviamente es de la piel del puente de la nariz. Sus acciones hace que la piel se junte produciendo arrugas transversales sobre el puente de la nariz, eh, como de enojado, como de duro. El nervio, su inervación es el nervio facial, principalmente en los ramos temporal y cigomático, y se extiende parcialmente en algunos procedimientos de estiramiento facial. Lo pueden ver en ritidectomías. Ahí pueden ver esta parte del proceso del prócer, del músculo prócer. ¿Ah? Ok, muy bien. Ahora nos iríamos al tema de los músculos del grupo orbitario.